Comienza esta semana otra etapa de la actualidad política en Venezuela con miras a la elección presidencial del próximo 28 de julio, y es que oficialmente da inicio la campaña electoral el día 4 de julio. Tanto el oficialismo como la oposición visitarán diferentes ciudades del país llevando sus propuestas. El politólogo Osvaldo Ramírez aseguró que el comando de oposición busca promover el voto, mientras que a Nicolás Maduro le conviene que la gente no salga a sufragar debido a sus bajos niveles de aceptación. La necesidad para la oposición de elevar y de motivar que la gente participe, que sean efectivamente los miembros de mesa personas que logren participar, estar allí, pero también cerrar esa gran brecha que existe en relación con los testigos electorales. Que la dupla, María Corina Edmundo, logre ya estar en la calle de una manera formal y que efectivamente en estos días, por ahora lo que se conoce es que van a haber cerca de 10 actos o 10 grandes situaciones de campaña, efectivamente termine de llevar a la gente a participar. El oficialismo está claro, has tenido 25 años en el poder y aspiras a permanecer en el poder 6 años más. Necesitas además que la elección sea reconocida por la comunidad internacional para que logres tener la posibilidad cierta de reinserción financiera en los mercados internacionales. La intención de voto por el gobierno tiene un piso de 14, 15 puntos, puede llegar a 30 puntos. En lo formal, va dependiendo de autodefinición política, afiliación, capacidad de los esquemas clientelares de afectar o no que la gente termine votando por un grupo o por otro. ¿Qué hemos encontrado? Ocultamiento de preferencias electorales en los grupos focales, sobre todo en el oficialismo. Te digo que yo soy una cosa, pero sé que voy a votar por otra. Gente que te dice, tú puedes saber, gobierno, cuándo voto yo por la captahuella inicial, pero no cómo voto. La gente dice, perdí el miedo, los verbatims de la investigación. Ramírez aseguró que la esperanza por un cambio en el país aumentó según sus trabajos de opinión. Vemos cómo la esperanza y la motivación en relación con el 28 de julio aumentó de 50 puntos a cerca de 68 puntos de la población. Y esto es el paso primordial para decir que la gente efectivamente tiene con qué, quiere participar. Así marchan las encuestas a 27 días de la elección presidencial. Con los números que estamos viendo ya la semana pasada, hace unos 2, 3 días, la realidad hoy es que esa brecha se mantiene, esa brecha que tiene al menos 30, 35 puntos, en electores probables esa brecha es de prácticamente 40 puntos, termine materializándose. Y yo en esto insisto, de nada sirve que tú tengas una ventaja si esa ventaja no logras materializarla por medio de dos estrategias. La primera estrategia, que la gente vaya a votar. La segunda estrategia, que logres defender la voluntad del elector. El politólogo Osvaldo Ramírez manifestó que, según sus estudios de opinión, el 12% de los encuestados aseguró que se va del país si no hay un cambio de gobierno en Venezuela. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. El jefe del comando de campaña de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, calificó de exitoso el simulacro realizado por el Consejo Nacional Electoral este domingo y desestimó las denuncias acerca de la presencia de puntos rojos cercanos a los centros electorales durante la actividad. Rodríguez enfatizó que estos puntos son legales y estarían incluso contemplados en el Acuerdo de Barbados. Están perfectamente aceptados en la legislación y están contenidos en el Acuerdo de Barbados, siempre y cuando no estén dentro del centro de votación y estén a una distancia de al menos 20 metros del centro de votación. Nosotros respetamos estrictamente lo que está establecido en la ley electoral. No sé por qué es una denuncia si no hay ninguna violación al reglamento electoral. Es verdad, eso sí es cierto, que el día de la votación, en el centro de votación, dentro del centro de votación, no puede haber alusiones a ningún tipo de propaganda política o de desarrollo y despliegue de la maquinaria. Pero perfectamente nosotros vamos a tener nuestros puntos de chequeo establecidos en la ley como tal y que nos permiten desarrollar el despliegue de la maquinaria. Asimismo, indicó que su comando afinará algunos aspectos en materia de transmisión de datos. Sin embargo, indicó que la maquinaria funcionó de manera casi perfecta.
Asimismo, Rodríguez anunció que el próximo 4 de julio realizarán la toma de 70 ciudades en el arranque oficial de la campaña electoral. Además, detalló que en Caracas el acto será una marcha desde Petare y Catia hacia Miraflores. El anuncio de Rodríguez ocurrió un día después de que el comando de Edmundo González y María Corina Machado informaran que el inicio de su campaña también será con una gran caravana que partirá desde Caracas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la captura de alias Larry Changa, uno de los principales cabecillas y cofundadores de la banda criminal Tren de Aragua, en el departamento colombiano de Quindío, al oeste del país. En su cuenta de X, Petro señaló que el sujeto era buscado por Venezuela y Chile, tenía orden de captura en 196 países por la Interpol y fue capturado por la Policía Nacional. El ministro de Defensa aseguró que el líder del Tren de Aragua era buscado por terrorismo, tráfico de armas y municiones, extorsión agravada, secuestro, entre otros delitos. Asimismo, detalló que el detenido habría llegado a Colombia en el 2022 con documentos falsos. El sujeto se encargaba de la estrategia criminal para la expansión territorial del Tren de Aragua en territorio colombiano. Las autoridades colombianas afirmaron que continuará persiguiendo a los miembros de esta banda delictiva venezolana. Hace tan solo unos días, la policía detuvo al jefe de la organización criminal en Bogotá, Salomón Fernández Torres, conocido como El Salomón. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el lunes que el republicano Donald Trump goza de cierta inmunidad como expresidente. Según la decisión del tribunal, el presidente no goza de inmunidad para sus actos no oficiales, pero tiene derecho al menos a una presunción de inmunidad por sus actos oficiales. La decisión fue adoptada con 6 votos de los magistrados conservadores contra 3 de los progresistas. El esperado dictamen retrasa el juicio contra el expresidente por presuntamente haber intentado alterar el resultado de las elecciones de 2020. El anuncio fue celebrado como una gran victoria para la democracia por parte de Trump, quien aspira a volver al poder en las elecciones de noviembre de este año. Por su parte, el equipo de la campaña electoral del actual presidente Joe Biden reaccionó al anuncio criticando a su rival republicano, indicando que él piensa que está por encima de la ley y está dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar y conservar el poder. El juicio contra Trump estaba suspendido a la espera del dictamen de la Corte Suprema. Nuestro sistema judicial nos ha fallado. ¿Vamos a permitir que alguien que intentó un golpe de Estado fallido se presente de nuevo a la presidencia y muy posiblemente gane? Eso es lo peor que puede pasar en el sistema judicial. El expresidente es objeto de 4 procesos penales distintos, pero ha hecho todo lo posible para retrasarlos. El 30 de mayo fue encontrado culpable por un tribunal de Nueva York por 34 delitos graves de falsificación de registros empresariales para encubrir un escándalo sexual en 2016 y está a la espera de la sentencia que será anunciada el 11 de julio. Pero esta primera condena penal sin precedentes para un expresidente de Estados Unidos probablemente será también la única antes de las elecciones. A fuerza de recursos, los abogados de Trump también han logrado aplazar los otros juicios. A nivel federal, por ocultar documentos clasificados tras su salida de la Casa Blanca, y en Georgia, por injerencia electoral en 2020. Si fuera elegido presidente nuevamente, Trump podría, una vez que tomara posesión del cargo, ordenar el abandono de los procedimientos federales en su contra. El municipio Montes del estado Sucre fue sorprendido por la crecida del río Manzanares la madrugada de este martes. Cientos de habitantes de la vía Cumaná-Cumanacoa perdieron sus enseres. Blister, bombonas, balones, juguetes, de todo. La última vez que el río se metió aquí, eso fue hace como 8 más o menos, hace 8 años que se metió el río la última vez. Nunca nos imaginamos que el río se iba a meter así tan fuerte, porque lo más que crecía era poquito, no subía el muro. Por lo menos mi casa ya se llevó media pared, literal media pared completa, se la llevó.
Un ranchito por allá también se lo llevó completo. El tubo de agua que está cruzando toda la comunidad lo arrastró, levantó, está así doblado. Horrible, todos estamos desesperados. O sea, nunca nos imaginamos la magnitud que el río iba a volver a crecer así, porque ya había crecido antes así. ¿A qué hora empezó esto? Como a las 5 de la mañana, porque bueno, nos avisaron a las 4 y estábamos pendientes, el río estaba bajito, el río estaba fino. Cuando nos percatamos el río, o sea, ya estaba el río dentro de la casa, no nos dio chance a nada. Las personas que lograron sacar algo son pocas las cosas que sacaron. Como ya sabemos que el río se mete, estamos acostumbrados a que el río crece y crece, el río está creciendo y sabemos que está creciendo, pero de verdad nunca nos imaginamos que el río ya fuera a pasar por medio de las ventanas de las casas. Esto es demasiado fuerte, esto es algo loco, esto es loco, no tengo ni más palabras ni que decir ya. Hasta los momentos, las autoridades no han podido cuantificar el número de familias afectadas. Nosotros continuaremos desplegados para llevarles el desarrollo de esta situación a través de las pantallas de BPI TV. Yo soy Andrea Fabiani, reportando para todos ustedes desde el estado Sucre. El secretario ejecutivo de la plataforma unitaria, Omar Barbosa, manifestó que mantienen contacto permanente con el Consejo Nacional Electoral, ente al que han hecho saber todas estas irregularidades, como los llamados puntos rojos o tricolor, o el hostigamiento a funcionarios públicos, entre otros. Nosotros, a través de la oficina que se encarga de las relaciones con los partidos políticos en el CNE, mantenemos conversaciones regulares y le hacemos todas las observaciones. Repito, en el caso del simulacro no estamos haciendo observaciones de tipo técnico, sino estas cosas de ventajismo, de atropello, una cola de funcionarios públicos, por ejemplo. Había que darle prioridad. Llegaba la gente, los organismos de seguridad desplegados totalmente. Uso de los bienes públicos de manera, violatoria totalmente de la ley. Todo ese tipo de cosas que observamos, por supuesto, se lo planteamos, le decimos que el CNE debe hacer cumplir con todas esas normas, y para eso son los simulacros. Ante el anuncio de la reanudación de las conversaciones entre la administración Maduro y el gobierno estadounidense, Barbosa indicó que la delegación negociadora de la plataforma unitaria está activa y atenta para continuar dialogando. Yo puse como ejemplo la violación del tema de la observación de la Unión Europea, pero hay muchas otras cosas ya acordadas que se han violado, como el libre tránsito, por ejemplo, de los candidatos, de la evidencia política, la igualdad, pues en el proceso electoral nosotros haríamos énfasis en eso. Y en todas esas cosas que vimos en el simulacro, todas esas violaciones a la regla democrática, por supuesto pueden ser parte de un acuerdo para normalizar el desarrollo del proceso. Todavía tenemos la esperanza de que pueda haber un acuerdo mínimo de comunicación entre las partes para asegurar un proceso normal. Omar Barbosa ratificó que no han tenido acceso a ningún borrador de acuerdo que se haya redactado desde la presidencia de Colombia. El secretario ejecutivo de la plataforma unitaria, Omar Barbosa, manifestó que tienen garantizados el 98% de los testigos en los centros electorales de la próxima elección presidencial del 28 de julio. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Este 12 de julio inició la medida que exige que los venezolanos presenten visa y pasaporte vigente para ingresar a Perú, tras una resolución de la autoridad migratoria de ese país. La Policía Nacional junto al personal de migración se desplegaron en la frontera de Tumbes y de Tacna para verificar que los nacionales de Venezuela entren al país con la documentación exigida al tiempo. El organismo de seguridad informó que el control será permanente en la frontera con Ecuador y además realizan un patrullaje motorizado continuo por vías aledañas de la zona limítrofe. La resolución de la Superintendencia Nacional de Migraciones, publicada en el diario oficial El Peruano, dispuso que, para efectos de control migratorio de ingreso a su territorio, los venezolanos tienen que presentar su pasaporte vigente y una visa otorgada por una oficina consular peruana en el caso de que tengan la calidad migratoria temporal o residente. En el caso de que tengan una calidad migratoria residente en su versión humanitaria, como la que se emitió en los últimos años a raíz de la crisis política y social
en Venezuela, los beneficiados tienen que presentar esa visa humanitaria vigente, además de su pasaporte. Migraciones también aprobó por única vez la presentación de solicitudes de cambio de calidad migratoria a los venezolanos que tengan pasaportes vencidos, siempre que su último ingreso a Perú haya sido antes del 12 de julio próximo y permanezcan en el territorio peruano, debiendo cumplir con los demás requisitos. La norma también dejó sin efecto una resolución emitida el 12 de junio de 2019 que permitió que los venezolanos que pedían ingresar a Perú puedan hacerlo con el pasaporte vencido o partida de nacimiento para los menores de 9 años. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, lamentó el aumento de las restricciones al espacio cívico denunciadas en las semanas previas a las elecciones presidenciales en Venezuela, por lo que pidió a las autoridades un espacio abierto y libre para el debate. Lamento que las restricciones del espacio cívico crezcan. De hecho, lo que se necesita es lo opuesto, un espacio libre y abierto para el debate. Mi oficina sigue recibiendo informes de detenciones a medida que se acerca el día de las elecciones, incluidos de personas que apoyan o son miembros de la oposición. Eso no se conjuga bien y pensamos que hay que revertir estas prácticas. Siguen aumentando los casos de prácticas de acoso e intimidación contra periodistas y otras personas a través de arrestos y persecuciones, y además hay 38 casos de detenciones arbitrarias. Turk denunció al menos 38 casos de detención arbitraria en este sentido y mencionó los casos concretos de Rocío San Miguel y Carlos Julio Rojas, detenidos desde el 9 de febrero y el 15 de abril respectivamente, sin acceso a una defensa de su elección. Recordó además que el defensor de derechos humanos Javier Tarazona, también detenido arbitrariamente, cumplió este martes su tercer año en prisión, mientras su estado de salud se deteriora, y pidió su puesta en libertad. En el debate sobre la situación en Venezuela celebrado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, recordó que la administración de Nicolás suspendió las actividades de su oficina en el país cuando expulsó a los 13 funcionarios del país. Esto es incoherente con el entendimiento que habíamos firmado. Tomo nota de las indicaciones recientes que el restablecimiento de la presencia de mi oficina en Venezuela será posible. Seguiremos colaborando a este respecto para garantizar las condiciones adecuadas para que existan y para que mi oficina pueda desplegar su pleno mandato. Además, manifestó inquietud sobre el proyecto de ley sobre ONG y su financiación, así como la introducción de una ley contra el fascismo, neofascismo y similares expresiones que contiene definiciones excesivamente vagas y amplias. Por su parte, la administración de Nicolás Maduro aseguró que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no operará en el país hasta que no cesen las actitudes que calificaron de agresión. No es otra cosa que un panfleto propagandístico cuidadosamente redactado para animar a la oposición fascista de Venezuela. Venezuela quiere enfatizar que no reconoce el documento que usted ha presentado. En primer lugar, porque su mandato ha sido el resultado de una resolución elaborada por Estados Unidos y sus subordinados, cuyo propósito era ejecutar la nefasta política del cambio de régimen en Venezuela. En segundo lugar, el informe fue elaborado con una metodología errática, basada en informaciones políticamente motivadas, lo que lo descalifica por sí mismo. Y en tercer lugar, pretende minimizar e incluso obviar el grave daño ocasionado a los derechos humanos del pueblo venezolano por las sanciones criminales impuestas por Estados Unidos. Es inadmisible. Nada de eso tiene justificación alguna. Y voy a ser enfático, señor Alto Comisionado. Mientras persista esta actitud de agresión contra Venezuela, será muy difícil restablecer la cooperación con su oficina como era nuestra voluntad. En la sesión, varios países se pronunciaron en favor de elecciones democráticas en Venezuela, entre ellos Brasil, Argentina, Ecuador e Italia. La administración
administración de Nicolás Maduro y el gobierno de Estados Unidos acordaron este miércoles trabajar para ganar confianza y mantener las comunicaciones de manera respetuosa y constructiva tras la primera reunión virtual entre funcionarios de ambos países sin relaciones diplomáticas desde 2019. El encargado de estas conversaciones por parte de Venezuela, Jorge Rodríguez, indicó en su cuenta en X que en este primer encuentro las partes manifestaron su voluntad de hacer un trabajo conjunto para mejorar las relaciones entre las naciones. Según dijo, su delegación insistió en que el diálogo debe limitarse a lo que acordaron en Qatar, en alusión a pactos que Caracas y Washington suscribieron en paralelo a las negociaciones en Barbados entre el Ejecutivo y la Plataforma Unitaria Democrática. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, reiteró la petición de Estados Unidos para que el proceso de diálogo sea de buena fe y reafirmó la solicitud de que las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio en Venezuela sean competitivas e inclusivas. Desde marzo de 2022, cuando una delegación de la Casa Blanca viajó a Caracas a reunirse con Maduro, las conversaciones entre el gobierno de Joe Biden y la administración Maduro han sido intermitentes y con altibajos. El gobierno del estado Sucre ha establecido el plan Cumanacoa tras la contingencia por el paso del huracán Beryl por el territorio. Cientos de familias no cuentan con el servicio de agua tras el colapso del acueducto de la zona. Además, personal de rescate se ubican en puntos estratégicos en labores de búsqueda de los desaparecidos. Pensar lo que se va a hacer es justamente lo que lleva a evaluar la situación, definir la misión, la ejecución y los medios disponibles para este cumplimiento. De manera que el plan Cumanacoa 2024 lleva consigo algunas lecciones aprendidas que solamente se ven en la realidad, porque no habíamos estimado que el acueducto se iba a desaparecer por completo y pues por fortuna teníamos ya a un 80% la rehabilitación de uno de los pozos más grandes, de 100 litros por segundo, ¿verdad? Que es el pozo de Barrio Blanco, igualmente el de La Rinconada, en la comunidad por aquí de San Baltasar, a mis espaldas, y ha cortado los tiempos para poder distribuir alimentos, tener el agua potable y poder tener incluso la atención directa a las comunidades seriamente afectadas, como la comunidad de La Fragua y la comunidad de Las Trincheras, donde nace precisamente el acueducto que abastece a cerca de 55.000 personas en el municipio. Están los equipos a lo largo y ancho del puente de Aricagua, están en el puente de Cumanacoa, estamos en el puente de Arena, en los diferentes puestos, que es donde tenemos algunas estructuras prominentes en el cauce del río Manzanares, donde pudieran aparecer en alguno de los recodos. De manera que el plan que hemos previsto está en pleno desarrollo. Hemos tenido un puente de transporte de manera especial para las personas diabéticas, que como es sabido por algunos, pues cada 3 días deben realizarse esta purificación del sistema sanguíneo. Empresas privadas, organizaciones no gubernamentales e instituciones educativas también están recolectando insumos para apoyar a las familias que lo perdieron todo. Yo soy Andrea Fabiani reportando para todos ustedes desde el estado Sucre. El devastador paso del huracán Beryl de categoría 4 causó estragos en las islas de Carriacou y Pequeña Martinica en Granada. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres informó que el 98% de las estructuras en estas islas están dañadas o destruidas. Terence Walters, coordinador de ese organismo, destacó la magnitud del desastre señalando que las islas se encuentran sin electricidad, agua ni servicio de telefonía móvil. Asimismo, el primer ministro de Granada, Deacon Mitchell, detalló que la red eléctrica y de comunicaciones ha sido completamente destruida, comparando la situación en Carriacou y Pequeña Martinica con la relativa menor destrucción en la isla principal de Granada. Mitchell también mencionó daños severos en edificios públicos, viviendas y negocios privados, así como la devastación total de la agricultura y vegetación en las islas afectadas. Los daños no se limitan solo a las infraestructuras, pues los barcos y marinas también fueron gravemente afectados. Actualmente, se han habilitado refugios para atender a la población afectada en Carriacou y Pequeña Martinica, donde aún rige el estado de emergencia. Mientras tanto, este ha sido levantado en la isla principal de Granada, que sufrió menos los efectos del huracán.
Hasta el momento, se reportan 3 personas fallecidas debido a Beryl, que también causó víctimas en San Vicente y las Granadinas y Venezuela. El huracán Beryl sigue avanzando con fuerza hacia Jamaica, con vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora, y según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, podría afectar posteriormente a México y Belice. El abogado de Vente Venezuela, Perkins Rocha, aseguró que están preparados para la elección presidencial y advirtió que la transparencia del proceso electoral recae sobre los rectores del CNE. Sepan los venezolanos que nos hemos preparado en todos los terrenos como nunca antes lo habíamos hecho. Los testigos y miembros de mesa entrenados y listos para facilitar la expresión política del venezolano ya los tenemos. Los más de 55.000 comanditos que hoy existen, siendo ellos la base social de los centros de elección, brindando apoyo logístico y moral. Y un importante grupo de abogados, ciudadanos y otros profesionales, conocedores de la norma electoral, que estaremos vigilantes todos estos días hasta el 28 y más allá, para que se cumpla la ley y la Constitución, velando porque el árbitro se comporte neutralmente, sin parcialidades ni exclusiones indebidas, dejando a los jugadores jugar, pero interviniendo cada vez que existe una falta que viole la norma, principalmente la norma constitucional. Sobre Elvis Hidrobo Amoroso, Rosalba Gil Pacheco, Acmé Nogal Méndez, Carlos Quintero Cuevas y Juan Carlos del Pino, recae la responsabilidad histórica de que lo que se emita ese día al mundo sea lo que realmente registren ese día las máquinas electorales previamente auditadas. Es decir, que sea la manifestación real y directa de la soberanía popular. En el inicio de la campaña presidencial, Rocha denunció que el proceso ha sido irregular por múltiples motivos, entre ellos la inhabilitación política a la ganadora de la elección primaria, María Corina Machado, las detenciones a miembros de Vente Venezuela, la presunta persecución a opositores y ciudadanos percibidos como tal, además de la inhabilitación de unos 10 alcaldes por manifestarse a favor de Edmundo González Urrutia. Pese a todo esto, Rocha insistió que la clave para superar los atropellos y arbitrariedades es salir a votar masivamente el próximo 28 de julio. El partido Voluntad Popular denunció la tarde de este jueves la detención arbitraria de 2 dirigentes de esta tolda política. Se trata del responsable en el municipio Plaza, Estado Miranda, Ignacio Monique, y el responsable municipal de la parroquia El Valle, Aldo Rosso, al tiempo que alertaron que la administración de Nicolás Maduro no da garantías a los electores en el inicio de la campaña al arremeter contra activistas que promueven el cambio político mediante el voto en el país, por lo que solicitaron a la comunidad internacional mediar para poner fin a la criminalización de la oposición venezolana. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llegó este jueves al Palacio de Gobierno de Lima para sostener un encuentro presidencial en el Gabinete Binacional número 15 con su homóloga de Perú, Dina Boluarte, y los integrantes de ambos ejecutivos. Noboa fue recibido por Boluarte en el patio exterior del Palacio, donde recibió los honores de su investidura por parte de la Guardia Presidencial, y ambos escucharon los himnos nacionales de las 2 naciones vecinas. Durante el encuentro abordarán temas de áreas consideradas prioritarias de la relación, vinculadas con el desarrollo e inclusión social, la promoción del comercio, el turismo y las inversiones, así como la seguridad y defensa. Al inaugurar la cita presidencial, Noboa agregó que la paz sellada entre Ecuador y Perú en los años 90 permitió abrir una senda de comercio libre, tránsito y mejoramiento de la infraestructura, por lo cual aseguró que seguiremos por esta senda. Asimismo, saludó la apertura económica, social y la posibilidad de construir un desarrollo sostenible. El Gabinete Binacional entre Perú y Ecuador fue establecido en 2007 y es el mecanismo de diálogo y coordinación político-diplomática de más alto nivel entre ambos países, según destacó el gobierno peruano.
A través de su cuenta en la red social de Instagram, María Corina Machado publicó un video en el cual expresó que los militares venezolanos juegan un papel crucial en el rescate del país, donde se debe garantizar el resguardo de los ciudadanos, el respeto a la Constitución y la defensa de la soberanía popular expresada en el voto. Miembros de la Fuerza Armada, la nación los necesita. La Constitución debe ser su norte y guía. El 28 de julio se consagrará mediante el voto popular el cambio de mando y el 10 de enero de 2025 asumirá el nuevo presidente y comandante en jefe. Estamos convencidos que nuestros militares garantizarán una transición legítima y ordenada. Con el alma de quien ha recorrido el país desde las ciudades hasta los pequeños pueblos y que le ha correspondido vivir el sufrimiento y también expresar la esperanza, la determinación y la valentía de mis compatriotas, los invito a participar con decisión y confianza en este inminente y luminoso futuro. No nos fallen, nosotros no les fallaremos. El mensaje de Machado se produjo este 5 de julio al celebrarse el Día de la Fuerza Armada Nacional y la conmemoración de los 213 años de la Declaración de la Independencia de Venezuela, por lo que recordó que la institución militar es indispensable en la transformación del país. La Fuerza Armada Nacional históricamente ha sido el símbolo que ha garantizado la paz ciudadana, la integridad territorial y el respeto al orden constitucional, lo que representa una de las responsabilidades más elevadas que el Estado puede otorgarle a una institución. Y así como en 1958 cumplió un papel decisivo en el advenimiento de la democracia, hoy tiene un desafío fundamental para el futuro de la República. La Fuerza Armada Nacional será uno de los protagonistas esenciales de las transformaciones requeridas por la sociedad democrática que se avecina. Por su parte, Edmundo González, a través de una carta publicada en sus redes sociales, destacó el papel de la Fuerza Armada a lo largo de la historia como una institución profesional sin militancia política que debe resguardar la independencia y la soberanía y siempre al servicio exclusivo del país y no de una persona. De cara a las elecciones presidenciales, instó a los militares a ser guardianes de la Constitución y garantes de la decisión del pueblo venezolano. Desde el Comando con Venezuela calificaron de positivo el inicio de la campaña realizado en varias ciudades del país este jueves 4 de julio. Era la oportunidad el día de ayer para conectar uno de los elementos que faltaba, en definitiva, conectar formalmente, porque ya se había dado, que era la participación ciudadana, particularmente de ciudades emblemáticas como la capital de la República. Ayer se rompió un mito. Caracas ha estado pendiente de todo lo que ha ocurrido en el país con la campaña de Edmundo González Urrutia y con el levantamiento de la emoción que ha hecho María Corina Machado. En definitiva, estaba a la espera de la oportunidad que se le dio. Perkins Rocha, asesor jurídico de Vente Venezuela, destacó además el carácter cívico de la población, que permitió una actividad sin incidentes ni situaciones violentas. La violencia no está en el pueblo, la violencia no está en los ciudadanos, la violencia está en algunos factores políticos que en este momento son poder, y son poder en algunos casos usurpados. Y es a ellos a quienes estamos haciendo también el llamado. El llamado ya no es solo a las instituciones, que sabemos algunas de ellas colmadas por factores indebidos, sino particularmente el llamado son a los rectores del CNE, a los rectores del Consejo Nacional Electoral. En momentos de campaña electoral, el ambiente debe ser distinto a la persecución. Por su parte, el vicepresidente de la organización Foro Penal denunció que en el marco de la jornada del inicio de campaña fueron detenidas al menos 15 personas en diferentes estados del país. Fueron 4 arrestos en Nueva Esparta, 4 arrestos en el Táchira, 4 arrestos en el estado Lara y 3 arrestos en Guarenas, cercana a la ciudad de Caracas.
Casi todas estas personas a esta hora hemos confirmado que ya han sido liberadas. Solo queda pendiente por verificar qué va a pasar con el activista de Voluntad Popular Aldo Rosso y el chofer que lo trasladaba, que el día de ayer fueron detenidos en Guarenas y que al día de hoy, en este momento, todavía no se conoce si han sido excarcelados o no. Estamos en el foro penal ya confirmando esta información. Desde el Comando con Venezuela informaron además que una comisión técnica de la plataforma unitaria se mantiene en constante comunicación con los rectores Jaime Nogal y Juan Carlos del Pino para de esta manera tener un feedback acerca de las incidencias que pudieran presentarse durante esta campaña electoral en el país, que recordemos durará hasta el próximo 25 de julio. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Tras un trabajo de inteligencia entre la Policía Nacional y Migración, Salomón fue capturado en Agua Azul, Casanare. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, aunque los cargos no fueron aceptados. Según las investigaciones, Salomón se trasladó a Colombia en 2018, donde comenzó sus actividades delictivas.